Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Leyendas del Deporte. Hace apenas algunos días, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara visitaron la ciudad de Monterrey, en donde fueron eliminados a manos de la pandilla del Cerro de la Silla del torneo de la Copa MX. Pero vendieron cara a su derrota, y esto en gran parte gracias a su entrenador, a su estratega, Jorge Dávalos, mejor conocido como el Vikingo, a quien sus amigos más cercanos le conocen simplemente como Capitán. Les invitamos a que se queden con nosotros en esta hora porque Jorge, el Vikingo Dávalos, una auténtica leyenda del deporte, nos platica, nos cuenta, nos narra sobre su vida, sus inicios, su época como futbolista y actualmente como entrenador. Quédese con nosotros. Bueno, yo nací en Tala, Jalisco, un hermano más grande que yo nacimos ahí. Coincidentemente nací en el Club de Leones de Tala. Ahí nací, no en una clínica, sino nací en el club, ahí trabajaba mi papá y mi mamá. Y llego a los 2 años a Guadalajara y mis padres me tienen que encargar con mi abuela porque ellos se van a trabajar a México. Y me quedo ahí un par de años con mi abuela, después regresan ellos. Y bueno, pues ya se empieza a juntar la familia, se ponen a trabajar en la ciudad. Nos vamos a vivir en lo que es el barrio de Mezquitán, entre Plan de San Luis y lo que hoy es Federalismo, antes era Mezquitán. Y ahí empiezo pues a crecer, recuerdo 5 o 6 años, nos salíamos a jugar a la calle, jugamos mucho en un campito que se llamaba, un campo de fútbol que se llamaba el Gallos de Mezquitán. Ahí fueron muchas horas, muchos días felices. Estudié en la primaria Aurelio Ortega número 15, que está en la pura esquina de Ávila Camacho y Federalismo. Y bueno, ahí empezó a despertar en mí el gusto por el juego, por el fútbol. Era estar jugando en el recreo, la maestra nos hablaba que teníamos que meternos y hasta que el que mete el último gol gana, y así nos íbamos. A veces era con el borrador y a veces con una regla o coscorrones que nos llamaba la atención. Y luego todavía llegábamos a la casa y a jugar fútbol también en la noche. Nos salíamos a la calle a jugar. Y ahí empezó a crecer ahí el gusto por el juego. Un equipo que era el equipo del barrio El Gallos de Mezquitán, era una playera roja, el short blanco y las medias rojas. Ahí empecé a jugar de manera organizada. Jugaba de defensa central en ese equipo. Ya era capitán ahí, pronto me pusieron de capitán y empecé a crecer, a desarrollarme pues, los primeros pasos en el fútbol y empezar a soñar. Recuerdo que mi papá por ahí a los 10 años me llevó al Estadio Jalisco y vi un partido de Guadalajara a Monterrey. Se jugaba a las 12 del día, y esa vez que vi, por primera vez que vi el Estadio Jalisco, el pasto, los jugadores y que vi todo eso, de esa vez dije, alguna vez estaré yo en esa cancha, alguna vez seré yo jugador de fútbol. Al paso del tiempo finalmente lo conseguí, pero antes estudié la secundaria número 5, que está por la avenida de Aurelio Ortega. Ahí fui seleccionado de la secundaria y de ahí fui a probarme a Chivas. Y bueno, me dijeron que siguiera yendo, pero pues no me pedían nunca las fotografías, que eso ya lo daba uno por un hecho, que ya está uno en el club. Y como a 10 cuadras de donde estaba la secundaria estaba la cancha, la Luis Vélez se llamaba, y ahí entrenaban las fuerzas básicas de la UDG. No eran los Leones Negros todavía, era la UDG. El uniforme era todo azul, nomás la playera tenía rayitas amarillas. Los colores de Jalisco. Los colores de Jalisco, y esos eran los uniformes. Y bueno, en ese tiempo ellos hicieron correr la voz de que el que jugara en las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara automáticamente aseguraba la entrada a la preparatoria. Y bueno, pues ahí sí fui, luego me pidieron mis fotografías para que me integrara a la juvenil.
con el Yuca Sánchez, Tito Gutiérrez, que eran los entrenadores, el Keno Rodríguez, Cheo Siqueira. Todos ellos fueron mis entrenadores ahí en esa unidad. Y bueno, pues ahí ya empezó a tomar forma ya el sueño de convertirse verdaderamente en profesional. Un año después, Leones Negros compra la franquicia, juega la final contra Tigres, precisamente la pierde por un tema de goles, y UDG compra la franquicia de Torreón, y entonces yo empiezo a ver que el fútbol se empieza a abrir un panorama muy distinto. Se organizan ya muy bien las fuerzas básicas de Leones Negros, aparece el primer equipo, y entonces mediante un concurso entre todos los estudiantes se pide a la comunidad universitaria que sugiera los colores y el mote, ¿no? Los colores, y gana los colores precisamente de Alemania, Bélgica, y esta combinación de colores. Y bueno, pues aparece y es un boom en ese tiempo. Chivas, Atlas, Jalisco, Tecos, pues no andaban bien, y aparece UDG con contrataciones con aquellos brasileños, Roberto, Nené, Eusebio, Yair, y luego los mexicanos, todos eran seleccionados nacionales: Nacho Calderón, Chepe Chávez, Guillén, Santoyo, Berna García, Chavarín, Manuel Nájera. Bueno, se hace un equipo de época que juega 2 finales seguidas, pero que ese equipo sí llenaba el Estadio Jalisco. Los otros 3 equipos de Guadalajara no lo llenaban. Aparece Leones Negros con un equipo realmente espectacular, un fútbol muy vertical, y empieza pues yo digo que incluso empieza a cambiar el fútbol de México porque se jugaba de una manera más lenta, y aparece Leones UDG con ese equipo muy veloz, muy vertical. Entonces empieza a cambiar el ritmo del fútbol mexicano. Precisamente ese equipo, Ángel Fernández, en un partido que UDG le gana al América en el Estadio Azteca, lo bautiza con el nombre de Leones Negros por los 3 jugadores morenitos que teníamos, Roberto, Eusebio y Yair, y entonces ya se queda el mote de Leones Negros. Y bueno, pues se empieza a tener, sobre todo en el estado de Jalisco, realmente un gran movimiento entre la infancia y la juventud de querer pertenecer a la Universidad de Guadalajara, a los Leones Negros. Y de esa manera empezamos a aparecer ya nosotros, que éramos muy jóvenes cuando este equipo estelar estaba, que juega las 2 finales. Empezamos a aparecer nosotros, Luis Plasencia, que al paso del tiempo que fue un jugador histórico, salió de la cantera, que metió más de 100 goles para la institución, Víctor Rodríguez, Romerito, el Cayo Díaz, tu servidor. En otra siguiente generación, Rafa Ortega, el Atotonilco, el médico, y empiezan a salir algunos jugadores. Total que las últimas generaciones pues ya son con Daniel Guzmán, con Alfonso Sosa, con Octavio Mora, con el Chema Higareda. Aparecen ya todas estas generaciones, que incluso, bueno, pues jugamos una final en 89 con Puebla, y prácticamente ya todos los jugadores éramos salidos de la institución, a excepción del portero, que ese sí venía de fuera, Aguado. Víctor Manuel Aguado, pero todos los demás ya éramos un club ganador, muy joven, y todos los jugadores éramos formados en la cantera. Lastimosamente, por ahí en el 93, 94, por temas políticos y económicos en el país, hubo un cambio de política, se ven las universidades obligadas a deshacerse del deporte profesional. Entonces Tigres pues pasa a ser Cemex, Pumas pasa a ser de ICA por un patronato,
Y bueno, pues en este caso Leones Negros no encontró ninguna solución y termina por vender la franquicia a la federación. El equipo no descendió, termina por vender la franquicia a la federación. Y de esa manera, bueno, se va el fútbol de la Universidad de Guadalajara prácticamente 20 años del fútbol profesional. Entretener segunda, tercera, alguna vez un ascenso con la segunda, la primera A. Pero fueron muchos tumbos en esos 20 años